En lugar de pelear, él dijo, algo está pasando en ella, fue y buscó la ayuda. Y no contestó a las agresiones, o sea, actuó bien. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reaccionar dependiendo la persona. Si ella grita, hay hombres que gritan. Yo acostumbré a mi familia a nunca gritar, nunca, y mucho menos si hay celular. Ya les digo, si alguien me está buscando un mensajito mi hijo que está allá afuera predicando es un hombre, un joven de oración increíble, y cuando vamos a comer mando mensaje, va a estar una hora sin contestar porque sé que está orando. Y ya hasta que sale después de 4 o 5 horas de orar y ya va a comer, a veces ya frío todo y no es de media hora, él es de... Un día me metí con él por 2 horas, no le aguanté más. Es un joven increíble en la oración. Entonces, y él, así nos comunicamos con el texto, porque sé que tiene su cuarto hasta privado y él lo puso ahí, pero no su recámara, agarró otro y lo preparó y su tiempo de oración ahí se mete y se encierra y ya sabemos que si está ahí, déjalo, puedes tú comer o algo, pero ya si tenemos que irnos o algo, sí le mando mensajitos. En ocasiones lo contesta, yo creo que está cerca de su celular y ve, y evitamos el hablarnos fuerte o el gritar, porque eso se hace una costumbre. Hay padres de familia o gente que se acostumbra a gritar a sus hijos y los hijos cuando se casan, eso hacen con el esposo o con la esposa. Y eso se corrige porque son cosas que se aprendieron, pero también cosas que se pueden corregir. Dice en Proverbios 20, versículo 6, si usted me acompaña. Y habla de los hombres, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay un versículo que habla y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Se acuerdan? Dice Proverbios 31, versículo 10, creo, donde habla de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, la palabra verdad es una palabra que significa aletheia, que viene siendo el contraste entre lo superficial y lo verídico, lo que es real. Es un contraste en lo que es la apariencia y la realidad. Es decir, por ejemplo, yo puedo ponerme un traje así completo y decir soy ingeniero, soy licenciado, soy diputado, y es una apariencia probablemente para impactar a todos los demás que voy a conocer. Pero quitándome eso, ya soy quien soy realmente. Viajé fuera del país y me citó una persona a desayunar, fuimos, y estando ahí me dice, no, yo pago. Y le dije, no, déjame pagar, yo vengo de acá y es más económico para nosotros estos pagos. No, yo pago. Y su esposa dijo, no, paguen. Yo veía a mis hijos todos texteando y todos, y entre ellos se veían, y les llamé la atención, les dije, ay, muchachos, ¿no? Y ellos se volvían a textear y todo. Entonces ya que se fue aquel hermano, pues les llamé la atención, ¿por qué hacían eso? Ustedes no son así. No, papá, es que no viste la bolsa de ella, no viste los zapatos de él, no viste la ropa que traía. Dice, sacamos cuentas y traía él como más de $10,000 puestos. De veras, y ya me empezaron, hasta las fotografías me sacaron, mira la camisa, mira esto, mira. Y sí, él era un hombre empresario. Y él me explicaba que para él llegar a esa posición tuvo que tomar una apariencia que no era él. Él viene de un hogar muy humilde, muy sencillo. Y un amigo que se encontró que no era cristiano le dijo, oye, entonces ¿te está yendo bien los negocios? No, te invito a una reunión, pero trae tarjeta de crédito. Y lo más que puedas con la tarjeta de crédito, porque tú vas a pagar. Y él se rió. Y cuando llega, dice que había como 10 hombres ahí, y todos empiezan a pedir platillos, y él dijo, ay, de verdad yo voy a pagar. Y le dijo a su amigo, tú vas a pagar. ¿Quién te invita para pagar? A gente que no conoces. Y ya dice uno, bueno, me trae esto y me trae vino, y no eran cristianos, y piden de todo y caro. Y él, y luego ya dice, no, pues yo voy a pagar, dice uno, y él dice, no, él me dijo que él quería pagar. Y que es mi amigo actualmente, me dice, no, sí, yo voy a pagar, se turba, yo voy a pagar. Saca su tarjeta de crédito y paga. Y luego ya, todos antes de irse le dicen, oye, ¿a qué te dedicas? Y él dijo, bueno, yo soy vendedor. ¿De qué? Pues estoy vendiendo frijol del mercado de abastos, y estoy vendiendo calabaza y papas y esto. Ah, qué bien, ¿y cuánto vendes a la semana? Y otro le dice, oye, déjame a mí ayudarte.
yo voy a abrirte el mercado en los Estados Unidos. Y otro le dice, déjame ayudarte, yo controlo todo Latinoamérica. Y otro le dice, ya déjame ayudar. Dice, Sadidi, hay millonario. Pues por eso tenía mucho dinero en su ropa. Dice, porque la apariencia era de que yo tenía mucho dinero, yo voy a pagar. Y ya después dije, a ver cómo pago todo esto. Dice, pero mi amigo me dijo, es que esa es la clave con ellos, que seas generoso. Si esta gente se reúne a eso, y él me dijo, ¿no le entras? Y le dije, no, yo soy pastor. No, pero pues ahí por un lado y puedes recibir un dinero. Yo soy pastor, a mí el dinero no me interesa. Si yo tengo 2 carreras, si estuviera trabajando de ingeniero mecánico eléctrico o licenciado en administración de empresas, no me interesa. Tenía 2 negocios que los tuve que cerrar cuando el Señor me dijo, ciérralos y dedícate al ministerio y vive por fe. Y así lo hice, no me interesa el dinero, es el llamado. Y me dice, bueno, pues yo te lo dejo ahí abierto, dice, y si quieres, yo inmediatamente te lleno un tráiler de tenis o lo que tú quieras. Dice, con esta gente, rápido. Pero él es pura apariencia, él llegó a ese, ahora ya tiene dinero, dice que tuvo que aparentar tener mucho dinero. Y hay muchos hombres que aparentan todas las cosas, pero escucha bien, para ser verdadero es el contraste en lo que es la realidad y la apariencia. El hombre de verdad es aquel que es el mismo en todos los lugares, en el púlpito, en mi casa, en el trabajo, cuando estoy con mis amigos, el mismo. Yo no puedo ser diferente porque mis hijos me siguen y me miran y siempre están sentados y yo estoy predicando del amor, de cómo tratar a la esposa, y ahí está escuchándome mi esposa y escuchándome mis hijos. Y saben que todo lo que digo tiene que ser verdadero. Si no, no soy un hombre de verdad. Sería un pastor falso. Entonces, la Biblia nos enseña que había un hombre, y yo le voy a titular así: si tú tuvieras un día y mañana amaneces muerto, ¿qué cambios harías tú como hombre en tu vida? ¿Qué cambios? ¿Cambiarías la situación que estás viviendo con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo? ¿Le llamarías al que odias, con el que no te llevas bien? O siendo honesto, ¿qué cambios harías? Y la mayoría no hace cambios porque piensa, pues bueno, yo no me voy a morir mañana. Pero a mí hace un par de años alguien me hizo un daño muy fuerte, me hizo un fraude increíble, perdí miles de dólares. Y no me importó. Yo había invertido nada más en una parte $40,000 y en otra corte, pero pues no me importó. Pero sí me dañó. Entonces yo, como los prediqué hace rato, ya hablé con mis líderes y les dije, no voy a predicar en un tiempo. Dijeron, ¿por qué? Porque me siento dañado y no quiero predicar la molestia que traigo, el daño que traigo. Ustedes tomen el control de la iglesia, me lo consultan, pero yo quiero parar, quiero estar tranquilo. Les dijeron, bueno, está bien. Y le dije a mi esposa, ahora sí, vámonos de vacaciones. Y ahí me dijo, ¿pero qué? ¿No estás con problemas así, no mentales, sino problemas en el... Le dije, por eso, vámonos tú y yo solos, vámonos allá hay montañas increíbles, vámonos allá, vámonos a la playa, así. Es un momento de estar nosotros solos. Mi situación no era con ella, sino con otra gente, pero yo siempre con ella disfruto mi tiempo. Le dije, mira, vámonos a descansar, porque no sé cuánto tiempo vaya a pasar este proceso de mi corazón y de mi alma. Pasó un tiempo y alguien me dijo, ¿cómo estás, pastor? Le dije, yo ya perdoné todo. Si yo veo a la persona que me dañó, ya está perdonada. Es más, le dije, yo lo hago por mí, no por él. Nosotros hacemos las cosas por nosotros. Yo perdonélo a él, lo perdoné a él y a ellos sin verlos, por lo que yo soy. Sin que me pidan perdón. Los perdoné porque yo soy cristiano, porque el amor de Dios mora en mí, porque la Biblia dice que yo tengo que perdonar. Los perdoné porque tengo que tener bien el corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso tenía que perdonar a ellos. Los perdoné a ellos porque necesito crecer en Cristo a la estatura del varón perfecto. Los perdoné porque dice la Biblia en Proverbios 4, versículo 13, que nosotros estamos para perfeccionar a la grey. Y si yo no tengo un buen corazón ni una alma, ¿cómo voy a perfeccionar a la grey? Los perdoné por mí, no por ellos, no por la situación.
y le dije a la persona que me preguntó, vamos haciendo algo, vamos orando por ellos. Y él se me quedó viendo. Y yo comencé a orar por ellos y mire, fíjese cómo es uno de hombre. Oraba por ellos y me daba coraje, porque tenía que bendecirlos. Señor, yo te pido, voy a inventar nombres, ¿eh? Te pido por Sergio. Y yo decía, ay, este desdichado. Señor, te pido que bendigas al desdichado. No decía desdichado, te pido que bendigas a Sergio. Que esté bien con su familia, que esté bien en su vida, prospérale, bendice esto. Y te pido por el Greñas, Señor, que cada vez le crezca más la greña, que le vaya muy bien en su vida. Te pido por el Cacalote, que esté cada vez. Y los empecé a bendecir. La Biblia dice que debemos de bendecir a los que os persiguen, bendecir a los que nos maldicen. Y cuando tú comienzas a tomar la actitud de un hombre de tu hogar que tiene que tener bien el corazón y bien el alma, para poder aprovechar el día con tus hijos, hermano. Miren, a mí me encanta estar con mi familia, hermano, me fascina. Yo en mi casa, a cualquier lugarcito lo arreglo para que cuando lleguen, ay papá, ¿tienes esto nuevo? Sí, para que te sientes. Y me gusta hacer cositas afuera en el backyard porque es muy diferente allá son, yo tengo un acre de terreno, o sea, son muy diferentes las casas. Y no es cara, $220, 220,000. Mi hija compró una de 225 de 11 acres y medio. O sea, allá es muy barato. Por eso los de California se están yendo para allá. Bueno, ya mi casa ya la conoce el pastor David, que no es algo lujoso, ¿verdad que no? O sea, está tranquilo y pues ahí tengo atrás, pues hay unos arbolitos, unos 50 arbolitos ahorita. Entonces es bien rico. Ahí abajo de los arbolitos pones y ahí me siento a estudiar bien a gusto, hermano. Entonces, así es la vida allá de campo. Pero también de repente ve la serpiente. O sea, también es así. En todos lados. ¿Por qué? Porque estás en el campo totalmente, en Carolina del Norte. Y me gusta preparar todo el escenario para mis hijos, para aprovechar, porque le digo a mi esposa, mira, el día que yo me muera, quiero que ellos se queden con todas las memorias, todas las palabras, todas las acciones, todas las motivaciones de sus papás. Que ellos digan, como siempre decimos, como mi padre me dijo, hijo, no te preocupes, mira, en el andar las cosas se acomodan los cocos. Tú camínale, nunca pares, no te pares por nadie, se van acomodando las cosas. El día que tú te pares a acomodar un coco, ya perdiste tiempo, los cocos solo se acomodan. Y el que se salga, tú no lo subas, tú sigue adelante. O sea, comienza, y como esas frases, muchas, y yo quiero dejar frases en la vida de mis hijos para que sea un hombre de verdad. Pero para eso, escuchen bien, en Génesis, voy a irme rápido, Génesis 31:1, dice la Biblia que José era de 17 años, que sus hermanos le aborrecían, Génesis 37:1. No le hablaban pacíficamente, le tenían envidia, dice Génesis 37:11. Sus hermanos le tenían envidia. En el versículo 18, conspiraron para matarle. Versículo 22, lo echaron en una cisterna. Versículo 28, lo vendieron a los ismaelitas. Versículo 34, le mintieron al padre llevándole la evidencia de su túnica. Y lo venden a Potifar, oficial de Faraón. Y comienza, porque si ustedes estudian la antropología bíblica, se van a dar cuenta, porque me gusta mucho estudiar esta materia, antropología bíblica, para aprender pues sí de la apologética y hacer una apología de lo que estoy hablando. Y hacerlo todo como es, ¿no? Abarca mucho la ciencia, abarca la arqueología, a los antropólogos, precisamente habla de hombre, y habla de la cultura, de la medicina, de la biología. Y cuando hablo algo de la Biblia, me gusta estudiar todo eso. ¿Para qué? Para irme a la cultura verdadera y entender cuando Pablo decía tales palabras, que la mujer guarde en silencio. ¿Y a qué se refería ahí dentro de la cultura? Y me voy y viajo y estudio todo para poder entender que no se refería que no participara en la iglesia, sino que las preguntas que tenía, en lugar de contradecir al que estaba allá adentro, no, pregúntaselas a tu marido en tu casa. Entonces, para eso sirve esta materia. Y José sufrió muchísimo
de 17 años. Mira, imagínense la edad que nosotros tenemos, que pasemos un sufrimiento terrible y a los 50 años todavía amargarnos, a los 40 todavía enojarnos. Y si son más jóvenes como él, como allá ellos, que es Julio, y ellos están más jóvenes, y estar amargados a esa edad, no, es no disfrutar de la belleza que es la vida. Que tengas miren, 2 minutos antes de despedirte que puedas decir, ay Señor, gracias por la obra. Hace poco mi hijo fue a en el barco, ¿cómo le llaman? Es que andan en los países como un crucero. Entonces se va a un crucero con varios amigos y unos hermanos de la iglesia. Entonces que uno se muere. Entonces dice que, y el que se murió tenía poco de cristiano. Yo predicaba y lo veía ahí. Y mi hijo nunca platica nada, pero nos llamaba y no nos decía nada y a mí se me hacía raro. Y como uno lo conoce, es muy discretón. Le dije, oye hijo, ¿qué está pasando, papi? No quiero decirte nada porque mamá se va a preocupar y faltan días para regresar. ¿No vas a decir? No, hasta que regreses. ¿Está bien? Yo sé que tomas tú las cosas, haces bien las cosas. Ya llegando me dijo, es que se me murió en los brazos a mí. Dice, y cuando lo agarrábamos, como él era luchador de la UFC, algo así, ¿no? Dice, de repente algo le sucedió a su cerebro y empezó a tirar golpes y patadas y nadie se podía acercar. Dice, yo me le aventé y me dio un golpe que todavía me duele. Dice, y entre todos, porque su cerebro algo le sucedió que empezó así como, después le hicieron un estudio a esta persona para ver qué había pasado. Y dice mi hijo que cuando lo agarró empezó a orar por él. Y brincaba así y empezó a orar por él hasta que esta persona volteó al cielo y se calmó y mi hijo se le quedó viendo. Y dice que le hace, ¡ay, te agarré! Vámonos. Cerró los ojos. Y así murió. Y dice, yo me quedé así con él. Y le digo, ¿y qué sentiste tú? Y no hablaba, estaba todavía un poquito en shock. ¿Qué sentiste, hijo? Pues es impactante ver que alguien se vaya al alma. Es impactante, papá, ver lo que así en segundos toda su piel se pone de otro color, inmediatamente comienza una transformación en él. Y yo me le quedaba viendo y me dijo, ¿estás bien, Aarón? Todos, ¿estás bien, Aarón? Sí, Aarón, ¿estás bien? Dice, pues yo me le quedaba viendo y pensé todo lo que le compartía a él. La oportunidad que tuve, podía haberlo hecho más, papá. Más. Dice, y si le compartí, si usted le pregunta, no les va a decir él es así de descriptón. Dice, y sí le compartí, pero no fue mucho. Se está grabando, ¿verdad? Bueno, y dice, dice, hasta que se fue. Y dice, yo me quedé pensando, ¿cuántas veces tenemos al amigo a un lado y perdemos el tiempo enojándonos con él, peleando, en lugar de hablar cosas que nos edifican? Dice, tenía los últimos segundos de suspiro en su vida. ¿Qué estaría él pensando hasta que dijo, te agarré? Y yo me le quedé viendo, agarrado el Señor. Dice, los últimos minutos, papá, son cruciales para la vida de todo ser humano. Él se impactó muchísimo. Pero imagínate tú, si el Señor te da un día, ¿cómo arreglarías tu vida como padre de familia? José tenía que arreglar todo el problema que tenía. Tenía 17 años y fueron 13 años de padecimiento. Nosotros con 6 meses ya lloramos. 13 años, a los 17 años. Y dice la Biblia que comienza la esposa de Potifar ahí, pues tras de él, y él no quiso nada con la esposa. Fue leal a Dios, leal al patrón y fiel a todo lo que le había encomendado. Y no quiso hacer nada. Y se enoja a la esposa y comienza a gritar como loca, saben la historia, y se queda con la prenda de él. Miren, escuchen bien lo que voy a decir, escuchen. Aunque alguien tenga evidencias en contra del hermano, tú tienes que tener los sentidos espirituales para saber si es verdad lo que dicen de él o no. Aunque tengan evidencia. Yo como pastor digo, que alguien está diciendo eso. Sí, ven hermano, están diciendo que esto y esto y esto, dijo él. Eso no es ser mitotero, como dicen. Eso es ser un hombre de verdad. Si tú estás hablando mal de él, tienes que enfrentarlo. Él me dijo que tú eres así, así. Ven hermano, ¿verdad que soy? Y muchos dicen, no, yo no. Entonces no andes hablando mal de tu hermano. Y por eso no se me acercan.
Porque tenemos que aprender dice, hablad con verdad cada uno con su hermano. Si somos hombres de verdad tenemos que hablar. Y dice la Biblia ahí que él lo meten a la cárcel. Y después ahí en la cárcel, José nuevamente lo ponen como el encargado de la cárcel. Potifar lo puso un encargado de la cárcel porque dice que habrá otro hombre como este que esté el Espíritu de Dios como él. ¿Sabían que los hombres que Dios utiliza son los que están llenos del Espíritu Santo? ¿Tú quieres? Dios quiere que estés lleno del Espíritu Santo. No hace acepción de personas, Él nos ama a todos. Y el mismo Espíritu Santo, las mismas garantías que yo tengo, las tienes tú, que es el poder del Espíritu Santo. No hay una diferencia entre ti y entre yo. No, somos iguales. La misma sangre fue pagada por los dos. Y el mismo Espíritu Santo es el mismo que está en ti cuando eres cristiano, que el mismo que está en mí cuando soy cristiano. Es el mismo. Entonces, José necesitaba, dice que José era, en el versículo 23 de lo que estamos leyendo, en Génesis 39, versículo 23, dice que Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Escuchen lo que voy a decir. Tengo un amigo que ahora que yo salí también fuera del país, me cité con él y tenía años sin verlo. Pues era joven en aquel entonces cuando nos conocimos y él trabajaba vendiendo dólares. Allá fuera del país pues hay compradores y vendedores. Entonces en una ocasión me invitó a desayunar y él llevaba así una mochila aquí. Y luego me dice, acompáñame al banco. Bueno, vamos a desayunar. Y desayunamos primero. Y me dice, acompáñame al banco. Me dice, voy a depositar. Baja la de esta y saca $30,000 que traía aquí. Le dije, ¿y así me hiciste a caminar contigo? Y me dice, sí. Y le deposita, y luego le habla al patrón, ya te deposité $30,000. Ah, ok. Y de repente el patrón le dice, oye, necesito que te vayas a otra sucursal y dejes esta, donde estás es muy próspera. Y se va a otra sucursal y llega allá y comienza aquella sucursal a ser próspera y aquí a bajar el dinero. Y el patrón se queda callado y lo saca y lo manda a otra sucursal y donde lo ponía comienza a prosperar y las otras a tener pérdida. Y el patrón le dijo, algo está pasando. Y él en su inocencia dijo, yo creo que te están robando. Porque las dos sucursales que yo he estado son muy prósperas. Llega mucha gente a cambiar de muchos miles de dólares. ¿Cómo es posible? Te están robando. Y el patrón se cansó y dijo, yo voy a cerrar todo. Y cerró las 3 sucursales. Y él dijo, me quedé sin trabajo. Y estaba él dormido y dice que el Espíritu Santo le levanta y le dice, levántate y voy a decirle al patrón que no la va a cerrar, que tú quieres una sucursal y quieres la mejor. Y va y le dice, oiga, le toca. Y abre el patrón y dice, ¿qué pasó, Lalo? Quiero la sucursal, la mejor de las 3, con todo y muebles y dinero en la caja fuerte. Y el patrón se rió y dice, ¿cuánto quieres ahí? 2 millones de pesos ahí. Se empezó a reír el patrón y le dijo, nunca le he robado ni un quinto. Y usted ha ganado mucho con mi trabajo. Y el patrón se le quedó viendo y dijo, la verdad es cierto. Ahí están 2 millones, agarra tal sucursal con todos los muebles y síguele. Ahorita este hombre es muchísimo dinero que tiene. Y dice que menos del mes va y le regresa los 2 millones al patrón y le dice, oiga, ¿se acuerda que usted siempre soñó con una camionetita que dijo que acababa y la iba a comprar? Venga, se la compré, ahí está. Gracias por los 2 millones, gracias por la sucursal y le regalo la camioneta del año que usted iba a comprar. Ahí está. Y el patrón le dice, espérame. ¡Hey, vieja! ¡Hey, vieja! Le dice. Y sale la esposa, ¿qué quieres? Mira, ya llegó. Yo te dije que algo tenía este joven. Que algo tenía. Yo te dije, parece que Dios está en él. Todo lo que hace prospera, dice, pero eso no es lo que impacta a mi esposa. Lo que quiero que aprendas es que si hay hombres verdaderos que sin firmar nada me vino a pagar los 2 millones de pesos. Mi esposa me criticó y me dijo, de seguro es ladrón, ¿tú le vas a creer que nunca te robó? Dice, esposa, y él no, incrédulo ese hombre, hay hombres de verdad. Y él le dijo, hay muchísimos y ustedes necesitan conocer a Dios. Y los llevó a la iglesia.
significa que la iglesia debe estar llena de hombres de verdad. Fíjense, él después sale de ahí, él nunca se quejó, nunca habló mal de nadie. Entonces, ¿qué le inculcaría al padre como para no quejarse con lo que vio desde los 17 a los 30 años? O sea, fue un sufrimiento de 13 años terribles. Hermanos, la cárcel es lo peor que alguien puede estar. Es horrible, yo nunca he estado, pero Dios me libre de eso. Sale de 30 años y lo ponen como gobernador. Y después de que lo ponen gobernador, dice en Génesis 41, del 46 al 52, dice que José era de 30 años cuando fue presentado delante del faraón. Y salió José delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, mire lo que dice, porque ellos ponían los nombres en base a eso. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, o sea, todo lo que pasé, y toda la casa de mi padre, todo lo que me hicieron sufrir mis hermanos. Dios me hizo olvidar. O sea, no me hizo olvidar el psicólogo, no me hizo olvidar los consejos es Dios. Fui con él y dije, Señor, tú sabes que conspiraron para matarme, todo lo que hicieron. Señor, tú eres el único que puedes hacer olvidar. Y precisamente lo que tú estés sufriendo ahí en el hogar para poder ser el mejor padre, el mejor hijo, el mejor esposo. Voy a utilizar la palabra amante, pero hablando del esposo y la esposa. El mejor amante para tu esposa. Necesitas olvidar todo aquello que vienes arrastrando de la juventud. Porque muchos pasaron una juventud con unos padres golpeadores. O sea, mi padre no era el padre perfecto. Nos obligaba a estudiar, por eso tengo 2 carreras. Nadie se me va sin estudiar, y era duro. Y mi mamá, es que me repruebe, sino por eso mi mente hacía todo lo que él se lo aprende, porque nos traía todas las 24 horas así. Así lo leo y se me pega, porque así nos traía. Y te me vas a grabar tantos versículos, y me vas a grabar todo esto y ahí estamos. Pues uno va desarrollando eso. Y es lo que yo les digo, apréndase un versículo diario de la Biblia. Tienes 24 horas para un versículo, en el año tienes 365 versículos. En 5 años de cristiano. Hay gente que no sabe ni 1 o 2 versículos, qué terrible. Entonces, dice, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo, versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea que ahí en el lugar en el que estaba él afligido, Dios lo levantó, me hizo fructificar. ¿Se acuerdan que Daniel, en la tierra en la que se lo llevaron también como esclavo, no se mezcló? En Daniel capítulo 1 versículo 8, dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Y Daniel le quisieron poner Belsasar, que significa el que sirve al Dios. ¿Sí se ha alguien escuchado quién es? Satanás. Y cada uno de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, están asociados los nombres con dioses. Ellos tenían otros nombres, Misael, Azarías, tenían otros nombres, pero se los cambiaron para meterlos al mismo sistema, a la misma cosa. Y él dijo, no, yo soy Daniel, y no procuró que no le cambiaran el nombre a Daniel. Y no contaminarse. En la tierra de la aflicción donde lo aventaron, ahí dice que el rey Darío, cuando lo avientan ahí a los leones, el rey Darío no podía dormir. Se levanta muy temprano y dice, hey Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de esto? Y él gritó, oh, se pasó rey. Ese tipo de expresiones eran de júbilo. ¿Cómo podía estar alegre con los leones? Dice que, casi las mismas frases de José. José dijo ahí en el capítulo 50 de Génesis, cuando se enfrenta con sus hermanos, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien.
para darlos el fin y poder darle el alimento a todos ustedes. Dios lo encaminó para bien. Fíjense, en medio de la aflicción, cómo un hombre puede transformar las cosas. En medio de lo que tú estás sufriendo, puedes transformar las cosas. Es tu decisión. No te dejes amargar, que no te gane el problema. Eso se llama carácter. El gritón es temperamento, es melancólico, flemático, colérico. Esos son temperamentos. El carácter es el que me mantiene para sujetar el temperamento de gritón. El carácter es el que me ayuda para meter al flemático que después se arrepiente de todo lo que hace, al colérico que anda gritando en todas las cosas. No. Mi carácter es para que cuando me golpean duro, poder resistir el golpe. Ese es el carácter. De que puedes gritarme lo que quieras, hermano, y no me vas a mover. Puedes ofenderme, maldecirme y eso. Mi carácter ha sido formado en Cristo y eso se llama mansedumbre. Se llama dominio propio. Les voy a explicar rápidamente qué es mansedumbre en el hombre. Escuche bien. Ahí en Gálatas habla que más el fruto del Espíritu Santo, y uno de ellos es la mansedumbre, ¿se acuerda? Escuche bien, la mansedumbre es como agarrar un caballo de esos briosos, de esos salvajes, y un jinete se sube encima y comienza el caballo, pero rebelde, y el jinete lo doma. Y de repente el caballo se hace manso. Mire, no perdió los músculos que tiene, no perdió la fiereza, la fuerza, la fortaleza, pero sí sujetó su temperamento al que lo amansó. De ahí proviene la palabra mansedumbre. Si estamos gobernados por el Espíritu Santo, soltamos a Él las riendas de nuestro temperamento, puede ser airaos, pero no pequéis, de no estar pecando con ese temperamento tan agresivo, lo sujetamos a Él y esa rebeldía y nos agarra así y nos hace mansos. No vas a perder nada de tu temperamento, no vas a perder de ser el mismo, no. La gente piensa a veces que los pastores somos muy mansos, mansos en el aspecto de que no contestamos, no, tenemos que tener sujeto el temperamento con el carácter que ha sido formado en Cristo. Esa es la grande diferencia. Entonces, él dice, llamó al segundo Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué tremendo él. Yo lo había hecho fructificar y después le dice, él llama a sus hijos y le llama a todos y le dice a los de Israel, les dice, quiero decirles algo. Dice en Génesis 48, en el versículo 8, se los voy a leer. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos. Israel era el papá de José, después de mucho tiempo se lo encontró. Y él dijo, acercaos ahora a mí y los bendeciré. Y los comienza a bendecir a la descendencia y comienza a decir, ellos van a hacer esto, van a servir. Es tan importante. Miren, mi papá cuando iba a fallecer, yo iba a subir a predicar y estaba predicando una congregación en Atlanta. Y iba subiendo como dicen, hey, entra la llamada, que es urgente esta llamada, me dice uno de sus mujeres. Tu papá murió. Gracias. Subí a predicar normal. Mi papá murió. Tenía que, hermanos, por dentro, aunque los sentimientos estén así, el carácter y lo que Dios habló tenía que presentarse y así prediqué. Pero yo había ido días antes allá con mi padre, había viajé y cuando entré, volteó mi madre y dijo, el que te faltaba, le dijo a mi papá. Y dice, papá, ven, hijo, ven. Y lo abracé y me dice, no, espérame ahorita, siéntate aquí. Y yo le dije, ¿qué pasó? Se está despidiendo tu papá, dice. Y pone sus manos. Miren, hermanos, todo lo que me dijo, yo lo estaba viviendo y él no sabía. Y me dijo unas palabras tan impactantes, que es la manera de bendecir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Tú serás un hombre que predica, serás un hombre llevado a naciones, tú serás un hombre que... Y empezó a él a bendecirme como yo lo tengo que hacer con mis hijos. Llego con mis hijas desde que estaban pequeñas, tendrás sabiduría y el Dios de la sabiduría te llene cada día. Y ellas tenían 4 años y le decían, ellas se reían. Y ahorita está casada. Llego y ya sabe que cuando le pongo mi mano y luego cierra sus ojos, me va a bendecir, papá. Es tiempo,
Si yo me voy, tengo que dejar la herencia de bendecirlos. En todo momento Él comenzó a bendecir a ellos. Y cuando comienza a bendecirlos, José después le dice al pueblo, llegan sus hermanos y le dicen, oye José, ellos pensando lo que me espera, pero él ya había aprendido a ser un hombre de verdad, no vengativo. Y sus hermanos, los que procuraban matarle, los que conspiraron contra él, los que lo aventaron a la cisterna, los que mintieron diciendo que era malo, lo vendieron a malecitas, ahora ellos estaban ahí y él de pie. El segundo de Faraón, el gobernador, podía haber dicho, córtenle la cabeza a estos tipos. Y va a haber un momento en el que Dios te dé la oportunidad a ti, escuchen bien, de tener a gente que te ha hecho mal ahí. Y es cuando se ve el crecimiento y dices, déjenlos ir, perdónelos. ¿Tienes frío? Dale tu capa, vamos a bendecirlos. Es el trabajo de nosotros, hermano. Entonces ahí, en ese momento, José se les queda viendo. Y es una palabra en el hebreo que es nagash, que habla de una aproximación tal que para ellos era como un beso, que ellos sintieran en la mejilla el roce de sus labios, que no era muy común para un hebreo. Y que cuando él le dice nagash ahí y abraza ahí, les abran el hebreo, les dice, es que ustedes, ¿qué acaso soy yo Dios? Les dice, para hacerles mal. Y comienza a llorar, José comienza a llorar. Yo no soy Dios. Y no estaba llorando de dolor, sino diciendo, ustedes pensaron mal, pero es que Dios era su propósito, todo lo que yo pasé. Era el propósito de Dios que yo viviera lo que estoy viviendo. Era el propósito para que mis hijos vieran. Imagínate, después Efraín y Manasés se levantan y les dice, ciertamente, y júrenme todo, les dice en el versículo 25. Dice que les hizo jurar a todos, voy a morir, pero prométanme que van a sacar mis huesos de este lugar, porque Dios los visitará y todo los sacará. 400 años antes estaba profetizando que Dios los iba a sacar de allí. Y Dios los sacó por medio de Moisés. ¿Y qué creen que pasó? Ya había varias generaciones. Y cuando Moisés, dice la Biblia en Éxodo, que los iba sacando, alguien gritó, ¡ey, espérense! Los huesos de José. Él hizo jurar. Eso era la promesa de todo el sufrimiento, de todo el trabajo, de todo lo que Dios hizo, que fructificó en el tiempo de aflicción. El hombre verdadero dijo que saquemos sus huesos y se llevaron todos sus huesos. Porque José, y eso lo pueden encontrar ustedes en Éxodo 13, versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Qué increíble, hermano. Cómo esos huesos, ¿qué le dirían esa gente, no? A sus hijos, ahí hay un saco con huesos, son de José. Él pasó por esto. ¿Qué le enseñarías a tus nietos? Dice la Biblia que la abuela de Timoteo pues le mostró la fe, les enseñó así como a su madre. ¿Qué podemos enseñarle los abuelos o los padres a los hijos? ¿Qué es la marca que les vamos a dejar? ¿Cuál es la marca? Mi padre, no terminé de decirles, no era un padre, era muy estricto y era golpeador, pero bravo. Hasta que mi madre dijo, levantando las manos, dijo, Señor, y él estaba ahí presente, yo no te voy a pedir que lo cambies, perdón, que te lo lleves, te voy a pedir que lo cambies. Y si no, así le dijo, llévatelo contigo desde hoy. Y mi padre dijo, ¿qué? Y terminaron siendo pastores. Ese día le dio tanto miedo a mi padre que Dios le agarrara la petición a mi madre, que dijo, está bien, yo voy a cambiar. Y chiquito, ¿cómo que no? Y cambió, fíjense, qué increíble. ¿Tú te llamas Daniel? ¿No? ¿Tú? No, ¿verdad? Fíjense, qué increíble. O sea, pero ¿cómo cambió pastoreando? Y así murieron, entregó el pastorado antes de morir. Y ahora, escuchen lo que voy a decir. David. Imagínense lo que David le decía a sus hijos. Hey, ven, yo soy un adorador. Pero ¿tú crees que le decía a sus hijos, yo adulteré?
yo asesiné. Salomón, tu mamá y yo adulteramos. ¿Ustedes creen que David le dijo eso a Salomón? La mamá de Salomón era con la que David adulteró y asesinó al esposo de ella. Y la Biblia enseña, no, voy a corregir esta parte rápidamente, perdón. Según algunos eruditos y cronistas de la palabra, dicen que David era de una madre soltera. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre. Ellos así lo dicen. Según estos eruditos, estoy echándole la culpa a ellos por si ellos se equivocan, ¿verdad? No yo. Y así dice, pero él parece que repitió la historia, todo lo que hizo David, pero después se arrepintió. Fíjense, eso es ser un hombre, se arrepintió de haber adulterado, se arrepintió de haber asesinado, se arrepintió de todo lo que hizo, y Dios voltea y dice, tiene un corazón como el mío. Y a pesar de todo eso, va Samuel buscando a la casa de Isaí a ver a quién puede ungir como nuevo rey, y le hablan, y el primero que entra, Rubén, dice, ay, ciertamente, fíjense cómo el ministro se puede equivocar, escuchen aquí. Ciertamente este es el varón de Dios porque está alto y un hombre elegante y un hombre, este va a ser el nuevo rey de Israel. Y le dice Dios, hey, Samuel no es este. Y él ya había visto a todos los hijos de Isaí, y Dios le dijo, falta uno. Significa que a David parece que lo ignoraban, lo rechazaban, porque acuérdense, pues lo tenían por allá trabajando. Falta aquel, y llega y dice, es este. Ahora yo me lo voy a buscar conforme a mi corazón, dijo Dios, porque los ministros se equivocan. Por eso los ministros no debemos de buscar el liderazgo conforme al corazón, o la preparación, la altura, o como visten. No, jamás, jamás, jamás debe ser así. Dios es el que debe de buscar el corazón del ministro y hablarle al pastor, ¿sabes qué? Él, fórmalo. Llegó a la congregación hace años un joven, tenía unos 23 años, 22. Yo estaba predicando y lo vi a ese joven entrar, y así literalmente el Señor me dijo, agárralo y enséñale. Y ahorita está pastoreando él. Y me le quedé viendo y le dije, oye, pues quiero platicar contigo, y empecé a hablar con él, a enseñarle. Yo buscaba a quien enseñarle los principios de escatología, apologética, antropología, teología sistemática, de todo el poco conocimiento que quería. ¿Dónde vaciar todo ese asunto? Y dije, yo creo que es este. Y está ya predicando. Yo pensé que era otro. Y empecé a preparar a este. Y Dios me dijo, no, es el que está orando en tu casa. Tú estás buscando afuera, no estás viendo tu casa. Y yo volteé, y lo llenó el Señor de su espíritu de una manera increíble. Y los debates bíblicos que tenemos, este joven de afuera, buenos. Papá, la escritura enseña esto y esto y esto y esto, y la raíz primaria es esta y esta y esta. Hijo, sí, pero acuérdate que la cultura de ese entonces es esto y esto y esto. Sí, pero la biología enseña esto y esto. Pero Señor, gracias. Yo no lo busqué, no porque sea mi hijo, pero aquel que preparé empezó a levantarse, y él mismo dijo, siento mi corazón pastorear. Abrimos una obra y lo envié, y ahí se quedó a pastorear. Pero yo pensé que él iba a estar conmigo. Pensé que es el que iba a estar ahí, y el día que yo me vaya ahí se iba a quedar. No, el Señor tiene otros planes. A veces nos equivocamos. David pensaba que el primer hijo que iba a nacer a causa de su adulterio, ese iba a ser, pero David reconoció, dice en el Salmos, capítulo 51, del versículo 1 adelante, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Te ruego, Señor, en el versículo 10 dice, crea en mí un corazón recto, un espíritu recto, un corazón nuevo para ti. Contra ti he pecado, nada más contra ti me he equivocado, Señor. O sea, él
Se dio cuenta de que él había pecado. No culpó en su adulterio a ella. Señor, es que la pusiste ahí de pechito, como dicen ahí en el techo. Y luego sin ropa, Señor. No, él reconoció, yo me equivoqué. Yo decidí, yo la busqué, yo la mandé a traer. Contra ti he pecado, Señor. Nunca la menciona en el Salmo 51 cuando está pidiendo y rogando bendición de Dios. Nunca lo menciona. Perdóname, Señor. Me he equivocado yo. Y el versículo 10, él sabía la clave. Crea un espíritu recto dentro de mí. Un nuevo corazón, Señor, algo diferente, crea. Y de ahí sale Salomón y de una manera increíble. Y ahora comienza Salomón, y escúcheme lo que le voy a decir. Creo que no tengo mucho tiempo. Salomón comienza a crecer. Pero dice en el Salmo, si usted lo busca en el Salmo 63 del versículo 1 al 8, muchas cosas, como les digo, lo digo mejor de memoria para ir más rápido, pero si ustedes la anotan y lo buscan después con calma, ahí viene todo lo que digo. Comienza a decir, y él dice, mi alma tiene sed, ¿se acuerdan? Y comienza a decir que de madrugada te voy a buscar. Yo de madrugada te voy a buscar, voy a hacer esto, Señor. Yo tengo tanta necesidad de ti, mi carne te anhela. Para decir mi carne te anhela es porque había sujetado la carne. Porque muchos de ustedes dicen, ay, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de orar. Esa es la carne. Y él dijo, mi carne te desea. Wow, qué salmo, hermano. Que él diga, mi carne, dice, mi alma, o sea, la parte de las emociones, tiene una sed de ti, Señor, para estar controlada por ti. Y como un hombre, él aprendió de sus errores, dijo, sí, adulteré, asesiné, pero cuando le pidió a Dios ser otro él, sin culpar a ella, sin culpar las circunstancias, sin culpar lo que pasó, reconoció, puedo cambiar la historia. Y dice en el versículo 8, está mi alma apegada a ti. ¿Cómo estará el alma apegada a Dios? Cuando dice que la palabra penetra y parte el alma del espíritu. Aquí habla de estar tan así, tan sujeta a la dirección de Dios, que si la separa, se rompe. Es la palabra dabak en el hebreo cuando dice en Génesis 2:24, dice que el hombre pues tendrá su ayuda idónea, ¿se acuerdan? Y habla de que serán una sola carne. Y cuando habla ahí el verbo de pegar, es dabad en el original, habla de ser como unir dos hojas así en blanco, así dos de la Biblia así, pero llenaste una totalmente de pegamento y una es la otra tan así que parece una. Y viene hablando del matrimonio en ese versículo. Que cuando tratas de separar, es cuando hasta es imposible separar dos hojas pegadas por los dos lados. Y se rompen, y se dañan. Y por eso los matrimonios que terminan separándose así se dañaron terriblemente, terrible. Y cuando él dice, mi alma está tan apegada a ti que es imposible que yo me separe de ti, Señor. Fíjense la transformación que él ya había tenido. Es increíble. En el Salmo 42, versículo 1 al 5, comienza a decir, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Sí conocen el ciervo, ¿verdad? ¿Por qué habla de como el ciervo? Les voy a decir por qué. ¿Saben? Los cazadores ven a un ciervo y se separan. Y el ciervo está grande, está musculoso, corre fuerte, pero se cansa rápido. ¿Saben por qué se cansa rápido? Porque se le acaba rápido el agua, tiene mucha sed. Y empieza a gritar, así, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Para que otro ciervo por allá le conteste, acá hay agua. Así como el ciervo brama por las corrientes de esa agua, así mi alma brama por ti, oh Dios. O sea, estoy tan necesitado de la corriente del agua, que Él es el agua viva, así como Él tiene tanta necesidad que dice, ya no puedo correr más, estoy seco por dentro, y comienza a gritar, ayuda, necesito agua. Así yo como hombre, Señor, necesito, oh Dios, dice, el alma mía clama por ti. Mi alma tiene sed, y dice, del Dios vivo. Guay, miren, después de haber adulterado, ¿cómo conocí a Dios? Es, hermanos, increíble cómo el salmista David conocía a Dios. Y yo siempre les digo a la gente, los matrimonios, los jóvenes,
Si llegamos a conocer bien a Dios, vamos a evitarnos nosotros problemas con nosotros mismos. Se nos irán acabando los malos hábitos, las mentiras, los problemas que tengamos de cualquier situación, por ejemplo, el que toma dinero, el que no es honrado, el que tiene tendencia al chisme, aquel el envidioso, todo eso se va acabando porque conocemos a Dios y nuestra alma tiene tanta sed de Él, no sed del chisme, de Él. Y el verdadero hombre, hermanos, necesitamos, por todo lo que tú estés pasando, reconocer. Y hasta decía él, el salmista, mis lágrimas fueron de día y de noche. De día y de noche. Ese día que entré con mi hijo ahí, porque dije, bueno, tarda mucho este muchacho orando. Abrí su cuarto. Y me metí y me humillé también. Y ya más sentí cómo puso sus manos. Y, y él estaba orando. Dije, un hijo orando por el padre. Pues qué bonito, ¿no? Y yo estaba orando ahí. Les digo que pasan como 2 horas. Ya me levanté y me iba a salir y me dice, Dad, no, espérate, no te vayas. Tengo una palabra para ti. Y me le quedé viendo y me dice, yo sabía que ibas a entrar y la escribí. Y la saca. No, hermanos. Cuando empieza a leer lo que Dios le había dicho a él, dile a tu padre esto, dile a tu padre esto. Yo dije, ¿qué no debe ser al revés? Yo soy el padre, ¿qué no debes yo ser el que dé las instrucciones? Y Dios ahí me habló fuerte. Me dijo, yo soy el agua, la misma fuente da de beber a 2 bocas. Pero claro, mi reclamo no fue así, sino fue de asombro. Pero fue cuando entendí que era tiempo de soltarlo en los asuntos espirituales. Y le digo, hijo, predica en la iglesia, papá, pero hazlo en inglés, para que no te cueste trabajo, pero predica, suéltate. Y cuando él se arrepiente de todo lo que había dicho, comienza a decir eso, sabía que le llegaba su muerte, y dice en Primera de Reyes 1, 32 y 34, que ya se iba a morir David. Escuche, esto voy a terminar con esta, porque creo que ya se nos fue el tiempo. Ya se iba a morir David, y le habla a Natán. ¿Se acuerdan el profeta que le dijo lo que había hecho? Ahí es donde nos damos cuenta que no hay que agarrar con odio al pastor Ernesto por todo lo que nos dijo en estos días. No, es que hay gente que me ha pasado así de verdad. Para mí que te platicó el pastor David todo. Y no te hagas. En una ocasión fui a predicar también fuera del país y ya iba caminando y me hizo, escucho por acá una puertorriqueña que andaba por allá. Ernesto, ¿cómo estás? Y me abraza y empieza a platicar conmigo. Le digo, oye, tengo que sentarme, yo voy a predicar. Tú vas a predicar, qué bueno, me dice, ya se va y se sienta. Subo a predicar y estoy predicando y yo veía que ella hablaba así con alguien que estaba ahí. Y yo seguía predicando porque se sentó adelante y volví a hablar con alguien así. Y ya al final me habla, oye, ¿puedes venir por favor? Es que ella me estuvo gritando y enojándose conmigo todo el servicio. Dice que cuando me acerqué a ti, te platiqué su vida. Porque dice, todo lo que está diciendo, no te hagas, tú le platicaste de mis problemas, tú le platicaste de todo lo que estoy haciendo, y tú esto y esto y esto, porque tú me conocías. Le dije, no, yo no pierdo el tiempo preparando una predicación para una persona, mejor lo cito a la oficina. Se prepara y se dice lo que Dios le dije a la persona. Le dije, mira, tienes que tener mucho cuidado, porque hoy Dios entonces te gritó. Y la Biblia dice que Dios habla de 1, 2 o 3 maneras, dice en Job. Dice, porque cuando Dios grita y no obedeces, viene el juicio. Cuando tú le dices a tu hijo, deja eso, la primera. Que dejes eso, por favor, te estoy diciendo. Pues vas, a ver, ven, y entra la disciplina, la reprensión, como tú hagas las cosas. Pero nunca se disciplina sin haber advertido. Jamás hagas eso como padre de familia, los que tienen hijos pequeños, jamás. Yo estaba platicando con una persona y aquí había un florero y llega su hijo y agarra el florero y él le da un manazo. Yo le dije, ¿por qué haces eso? Yo me enojé, es un corderito. Me dice, no, pero es mi hijo. Pero nunca te escuché decirle, no toques el florero. Es un corderito que no sabe que no se toca el florero. Y se queda. Le dije, hermano, eso sí es crueldad.
Es un corderito que vino a apreciar la hoja, la flor, que tú ya dejaste de apreciar, que quiso ver por qué el color es blanco y esta color es roja, que tú ni siquiera ya volteaste a mirar. Es un corderito que quiere tocar lo que tú ya no quieres tocar. Si no querías, se le dice, hey hijo, no, deja. Pero nunca digas, el pastor se va a enojar, porque yo no me enojo con los corderitos. Todos están en aprendizaje. Pero primero tienes que advertir, hermano. Jamás vuelvas a hacer eso. Le dije, cuando menos cuando yo esté. Si quieres hacerlo en tu casa, hazlo, pero eso es falto de sabiduría. Porque él está creciendo con temor hacia el papá, no con respeto. Y bueno, ese es otro punto. Entonces él le dice aquí, vengan, ordenen a mi hijo como un nuevo rey. Y antes de morir, termino con este versículo. Abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Todos los dije de memoria, si abrimos la Biblia, pero lo estaba diciendo para que no vayan a decir, no abrió la Biblia. Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Dice, mandato de David a Salomón. O sea, David ya estaba a punto de morir. Llegaron los días en que David había de morir. Ay, eso está increíble. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ya lo habían ungido ellos, aquellos. Ven, hijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Y les dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Yo soy hombre de verdad, dijo. Yo me equivoqué, hice errores, fui un asesino, fui un adúltero, pero después tenía el corazón de Dios y empecé a perdonar. A Absalón, tu hermano, me las aplicó, aquel hizo esto y lo perdoné. Y empezó el corazón de David a derretirse ante las circunstancias. Y es criticado David de que, dicen muchos, que después no metió orden con sus hijos. Pero David comenzó a dejar todo en las manos de Dios. Todo. Cuando comprendió él. Porque los hijos ya eran mayores. Yo tengo una hija mayor que ella me dice, oye papá, estoy acá en el colegio, pero llega a veces los fines de semana, no voy a llegar. Está bien, hija, tengo que confiar. Si me llamó por respeto, tiene 27 años. Está bien, hija. Y yo, oye papá, yo voy a ir a la casa. Y ahí está, y ahí está ahorita otra vez viviendo. Se salió de acá donde estaba y ya está viviendo otra vez ahí en la casa. Yo la voy a respetar por la edad que tiene. Mi hijo me dice, oye papá, dame por favor una hora para la más, que yo puedo llegar más tarde. No, tú ponla. Me dice, está bien, si puedo llegar a las 11. La hora que me pongas. Es que me dice, papá, voy a llegar a las 11:30. Está bien. Papá, voy a llegar a las 12. Está bien, hijo, para mí lo importante es que me avises. Y ya, tienen 20 años. Yo decía, no, aquí me llegas a las 9. Bueno, si es un buen hijo, pues ¿por qué no dejarlo estar con otros cristianos hasta las 11, no? Porque también hay padres que son así bien duros. Y aquí él sabía todo lo que había hecho y le dice, esfuérzate y sé hombre. Al decir, mira, sé hombre, sigue las características, el temperamento, el carácter que yo fui formado en base a las circunstancias. Hijo, sé un hombre verdadero. Dice, y le dice los secretos, guarda los preceptos de Jehová. Número 2, andando en sus caminos. 3, observa siempre los estatutos, mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Si yo les digo y les muestro esto, hermanos, que hace muchos años lo prediqué, no terminamos en 2 horas, de verdad. Esto está increíble. Está impresionante todo el consejo antes de morir que David le estaba dando a su hijo. Yo quisiera tener el tiempo para decirle a mis hijos, hijos, ya me voy, vengan todos, siéntense, nunca olviden a Dios. Hijo, trata a tu esposa como yo trato a tu madre. Hija, respeten a su esposo como tu madre me respeta a mí. Esa es la plataforma moral y espiritual que debemos llegar todos los padres. Bebe lo que yo bebo, toma lo que yo tomo, mira lo que yo miro. El día que tú escondas algo que ellos no pueden hacer, medita si está correcto. Medita. Y le dice, observa sus estatutos. Fíjense, los estatutos es eso que Dios dejó ya establecido.
Los mandamientos, estaba hablando de la ley, cómo Dios la había partido, les expliqué de los tres: la moral, la ceremonial y la de observancia, que viene siendo las leyes de los decretos del rey en ese momento. Obsérvalo, todo eso, sus decretos, es decir, todo aquello que ya dijo para que se hiciera, y el testimonio verdadero que hay. Dice, de manera que está escrito en la ley de Moisés, y le dice, esto me encanta: si haces todo eso, dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Miren, la bendición de Dios y la prosperidad de Dios no es algo que viene nada más sin hacer nada. Se siembra, se obedece, se trabaja a sus estatutos, a sus preceptos, a sus mandamientos, a lo establecido, a lo que decretó, a los testimonios que ha dejado ahí de los grandes profetas, de los hombres que le sirvieron. Todo eso es para que emprendas y te vaya bien como varón en la tierra. O sea, para que tus hijos te disfruten, hermano. Mira, que no digan, ay, ya se fue el viejo, ay, ya estamos libres de él. No, que digan, no, papá, sabemos que es tu partida, pero haremos todo aquello que nos enseñaste. Todo aquello que nos enseñaste. Y yo les diría, quiten todos los errores que cometí y hagan todos los aciertos que tuve, porque todos nos equivocamos. Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, yo las, ¡hey! Estaban ahí, nunca pelearon, pero de repente estaban ahí como jugando y haciendo las suyas. Papá, mira, Raquel. La mayor decía la menor decía a la mayor, mira, Zaira, papi. Y yo, Zaira, ponte quieta. Y yo estudiando la Biblia bien espiritual. Papi. Y se oye, ¡paz! Un golpezazo, un golpe así en la cabeza y en la pierna. Me enojé. Y voy y le digo, miren, yo a mi hijo jamás le he dado ni uno solo. Pero llegué con mi hija y se me olvidó lo que les acabo de enseñar, de preguntar y reprender. ¿Se fijan los errores que uno tiene? Y que llego y que le doy ¡pah! Y se me quedó viendo así, no lloró. Y la chiquita estaba llorando y dejó de llorar y se me quedó viendo. Y yo dije, ¿la regué? Y dijo, papi, me resbalé yo sola y me caí. ¿Se dan cuenta? Tú nunca te has equivocado, yo sé que tú eres más perfecto que yo, pero yo sí. ¿Saben qué hice? Abracé a mi hija por mucho tiempo pidiéndole perdón. Hija, me equivoqué horrible. Perdóname. Si yo le digo a este muchachito un día, le dijo, hijo, ¿cuántas veces te he dado? Y se queda, creo que una vez me regañaste, ¿no? No, hijo, te reprendí y por eso no se te ha olvidado. Todas las demás obedeciste, pero a la que le di nunca se le ha olvidado. Aunque le pedí perdón, hija, ¿cuántas veces te di? Papá, me diste injustamente. Ya pasaron 27 años, hermano. Los errores que tenemos como padres, pero se arrepintió. Entonces, hermanos, hagan lo que dice aquí: si tus hijos guardan mi camino, le da consejos, te irá bien. Y hay que hacer lo mismo. Vamos a pararnos, por favor, y vamos a orar. Padre, yo te pido por todos estos varones. Para poderse llegar varones de verdad, tenemos que guardar tus principios, estatutos, mandamientos, testimonios, preceptos, decretos, todo lo que tú has hecho como el Dios. Y que nosotros podamos tener la plataforma espiritual para decirles a nuestros hijos y moral: me he equivocado, pero he corregido mucho. Haz lo que yo he hecho y nunca hagas mis errores. Señor, ayúdanos a ser varones de verdad y varones que aprendamos a darle a nuestros hijos y guiarlos por el camino correcto. Gracias, en el nombre de Jesús.